Estimados amigos, muy buenos días. Les saluda el pastor Helman Gómez. Bienvenidos una vez más a Peniel Online, Ministerios Online, que desde 2009 está transmitiendo por todas las redes sociales, llegando a los lugares donde físicamente nosotros no podemos ir. Llegando a los lugares, podemos decirlo, recónditos, difíciles, donde usted y yo tal vez no tenemos oportunidades de ir, especialmente en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Gracias a Dios le damos por su audiencia. Esta semana hemos recibido mensajes de Francia, de Irlanda, a otra nación, además de todos ustedes, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, que nos escriben constantemente. Venezuela se ha estado conectando. Hay un grupo grande en Venezuela con el cual estamos interactuando cada semana. Y cada vez, yo le insisto, cada vez que usted comparte los videos, comparte los devocionales, cada vez que usted comparte todo lo que hay aquí, no solamente estamos creciendo nosotros en nuestra fe, porque nos permite meditar en lo que estamos compartiendo y permitirle al Espíritu Santo que nos ilustre, nos enseñe, nos capacite y nos dé la revelación que necesitamos cada día, sino que al compartir, usted está haciendo trabajo misionero. Y juntos estamos multiplicando los esfuerzos. Estamos llegando a Costa Rica. La semana anterior recibimos de Costa Rica y de Nicaragua. Estamos llegando a México también, Estados Unidos, a Canadá, los otros países que siempre nos están contactando, de Inglaterra, de Portugal, de España y esta semana de Francia. Y son los que están interactuando con nosotros. Así que estamos muy contentos y agradecidos con Dios, y gracias por sus oraciones. Sus oraciones son de gran importancia para nosotros también. Gracias por compartir con nosotros sus testimonios, lo que Dios está haciendo, los milagros que Dios está haciendo, porque qué maravilloso es ver que el reino de Dios, dice la Escritura, el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y ustedes están viviendo de primera mano el poder de Dios, el poder del reino de Dios manifiesto en nosotros. Y la semana pasada comenzamos la serie del reino de Dios y hablábamos del versículo de un evento especial, es que está en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Él lo registra, versículos 1 al 7. Yo lo puse en los comentarios de hoy para que usted esté atento. Aquí está versículo 1 al 7 de Juan capítulo 3. Vamos juntos a leer este evento, porque esto es, yo diría, lo que nos marcó a nosotros el inicio de algo extraordinario. Mira, Jesús predicó el reino de Dios. Usted lee en los registros del Evangelio que Jesús estuvo predicando el reino de Dios. Y el reino de Dios, hablábamos la semana pasada, el reino de Dios tiene un rey, ¿verdad? Jesús es el rey, rey de reyes, señor de señores. Y como todo reino, la función del rey es que todos los súbditos, todos los miembros de su reino participen de las bendiciones, de la provisión, de los beneficios, de la legalidad que constituye ser parte de ese reino. Ahora, hablábamos en la introducción de la semana pasada cómo participo de ese reino. Entonces llevábamos a Juan capítulo 3, donde Jesús tiene el encuentro con un doctor en la ley, un hombre que ha pasado toda su vida, posiblemente en este momento tendría unos 60, 70 años, y que estaba fascinado con todo lo que veía que Jesús decía y hacía. Y se acerca a Jesús esa noche porque tenía preguntas, porque estaba intrigado. Y es que, mira, Dios nos ha dado su manual para que usted y yo le conozcamos, pero Dios también espera de usted y de yo que preguntemos, porque no todas las cosas nosotros las sabemos, eventualmente las que conciernen al reino de Dios. Así que es importante preguntar. Y recuerde, usted como creyente tiene al Espíritu Santo dentro de usted, y la labor del Espíritu Santo es dirigirle, enseñarle, capacitarle, entrenarle, abrirle los ojos espirituales para que la presencia del reino de Dios cobre más relevancia en su vida, y usted y yo nos conectemos, renovados nuestras mentes con los estudios diarios de las Escrituras, que es lo que hemos estado poniendo en los devocionales toda esta semana. Comenzamos una serie de devocionales también hablando y llevamos varias semanas hablando sobre la importancia de las Escrituras. Entonces, vamos este es el preámbulo, repasar un poco lo que vimos la semana pasada.
Dice Juan, capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hay algo que quiero resaltar aquí y es importante que lo tengamos presente. Cada vez que Jesús dice: de cierto os digo, Él está haciendo declaraciones del funcionamiento de las leyes que gobiernan el reino de Dios. Entonces, la declaración que Jesús hace al utilizar la expresión de cierto os digo, entienda, cada vez que usted encuentra en las Escrituras esto, usted sabe que Jesús está estableciendo una ley del reino. Jesús está afirmando la verdad del reino de Dios. Y por esto en el versículo 7 le dice: no te maravilles, no te sorprendas. No hay otra manera, básicamente está diciendo Jesús, de entrar y de ver el reino de Dios. Y Él establece dos cosas. Vamos a verlas, repasamos antes de que entremos a la siguiente etapa. Bienvenido Darío, bienvenidos nuestros hermanos que nos están visitando. Darío nos visita desde Argentina. Dios te bendiga, Darío. Entonces respondió Jesús: de cierto, versículo 3, de cierto, recuerden, de cierto está estableciendo una ley del reino de Dios. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego le añade en el versículo 5, de cierto te digo. ¿Te das cuenta? La misma expresión que él utiliza. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, el Señor está estableciendo que la forma de entrar y de ver el reino de Dios es nacer de nuevo. No hay otra opción. Por eso él utiliza de cierto te digo. Es decir, esta es la ley. De esta manera el reino de Dios funciona. Entonces esto lo hablamos la semana pasada y establecíamos que la única manera para poder entrar y disfrutar de las maravillas, de la provisión, de las bendiciones, de las riquezas, de la revelación que Dios tiene en su reino, es naciendo de nuevo. Jesús estableció en el último capítulo de Mateo 28, que lo han titulado la Gran Comisión: id a todas las naciones, ¿verdad? Y publicad las bendiciones del reino de Dios. Sanad enfermos, Marco lo relata: sanar enfermos, resucitar muertos, que los ciegos vean, los paralíticos caminen. Porque estas señales son las que siguen a los que caminan en el reino de Dios. Y los bautiza Jesús, dio el ejemplo, con agua y con el Espíritu. Hicimos un bautismo en agua, hemos sido bautizados en agua. En su iglesia local usted ha sido bautizado con agua. Si aún no ha sido bautizado con agua, hable con su pastor. Usted quiere ser bautizado porque quiere que todos los elementos que componen y que le dan a usted la legalidad del reino de Dios sean participantes en usted. ¿Ok? Entonces, vemos esa parte del reino de Dios. Ahora, ¿de qué vamos a tratar hoy? Hoy vamos a continuar con la serie del reino de Dios. Vamos a tener unas 2 o 3 semanas más al respecto. Y lo que queremos destacar aquí el día de hoy es que el reino de Dios tiene 2 ingredientes: obediencia y entrega. Obediencia y entrega. Es decir, usted cree en las Escrituras, usted ha recibido a Cristo en su corazón, usted ha nacido de nuevo, ha sido bautizado en agua, conoce las Escrituras, pero si no las obedece, usted no está recibiendo o está participando de todo
lo que Dios tiene preparado en su reino. Pablo, al escribir a la iglesia, le dice: cosas que ojos no vio, ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y usted no puede obedecer a quien no ama. Si usted ama, usted obedece. Si usted ama a Jesús con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, el requisito importante para que el reino de Dios sea manifiesto en usted y a través de usted, impactando su comunidad, los miembros de su iglesia y en todos los lugares donde Dios le ha colocado, en su empresa, como empresario, como empleado, usted como emprendedor, como deportista, artista, en cada una de las actividades y talentos que Dios le ha dado, usted manifiesta el reino de Dios. Pero comienza con usted. Usted se ha entregado, pero ahora necesita también obedecer. Dios le invita a que usted disfrute de los beneficios de su reino. Dios le invita a que usted forme parte del cuerpo de Cristo, que Jesús llama a la iglesia, del cual es la cabeza. Y Jesús dice: y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Jesús ha puesto una muralla alrededor del reino de Dios, y los que están dentro del reino de Dios reciben los beneficios de su protección, de su provisión, de su seguridad, de su riqueza, de sus bendiciones en todas las áreas. Pues la escritura me dice, ¿verdad?, que Pablo le escribe a la iglesia de Efesios y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ha derramado todas las bendiciones, porque todos estos son los beneficios de participar del reino de Dios. Vamos a ver un pasaje entonces acerca de la obediencia y de la entrega, y lo encontramos en el libro de Mateo. Mateo capítulo 8. Vamos al libro de Mateo, San Mateo capítulo 8. Es impresionante este pasaje. Vamos a partir del versículo 5. Muy conocida la historia. Relata el evangelista Mateo: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Qué fascinante. Y la historia del centurión es importante porque, mira, el hombre tenía visión del reino. Permítame, el centurión era un hombre que hablemos un poquito de quién era el centurión. El centurión, en el Evangelio de Juan, era un hombre que tenía a su cargo 100 hombres, ¿verdad? Y él, a su vez, el centurión, obedecía lo que tenía su comandante, que se llamaba un legionario. El legionario tenía por lo general 5 o 7 centuriones a su cargo, es decir, un legionario gobernaba sobre 5.000, 7.000 soldados. Pero cada uno de estos centuriones obedecían lo que el legionario decía, y el legionario a su vez obedecía las órdenes del emperador. Eso significa que cada palabra textualmente que salía de la boca del emperador y era transmitida al legionario, al transmitirla a sus centuriones, esto, y cada soldado, cada uno de ellos establecía exactamente y ejecutaba exactamente lo que el emperador romano estaba diciendo. Entonces era una transmisión, no la transmisión de teléfono roto, que lo que sale del emperador y llega a los soldados es completamente tergiversado. No, la labor de ellos era interpretar y ejecutar textualmente, de manera que cuando el centurión compartía con sus soldados, con sus 100 soldados, lo que decía el emperador, era como si el emperador estuviera hablando ahí. Ahora, estos hombres le seguían por una causa.
habían recibido órdenes, habían recibido entrenamiento, tenían el poder y la capacidad y estaban dispuestos a darlo todo por su imperio. Y cuando el centurión daba una orden, todos la cumplían. No decían unos, pero es cierto, ¿será que lo vamos a hacer? No, nadie cuestionaba la autoridad. El centurión se había ganado, de la historia de Mateo, se había ganado el respeto de sus 100 hombres. Tenía a su vez un séquito de siervos y él claramente establecía ahora qué autoridad tenía él. Es un hombre que está en autoridad y bajo autoridad. Y mira, y este es un aspecto muy importante. No es el tema que vamos a tratar hoy, pero vale la pena destacarlo. Yo no puedo obedecer, yo no puedo estar ejerciendo autoridad si no estoy bajo autoridad. Si yo no respeto mi autoridad, yo no voy a ejecutar claramente lo que me están diciendo. Jesús se maravilló porque este hombre entendía claramente cómo funciona el reino de Dios. ¿Qué le dijo el centurión? Di la palabra. Di la palabra. Jesús le dijo, yo voy a su casa y lo sano. Pero la respuesta del centurión es, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Él vio en Jesús una persona con alta dignidad, en una posición tan alta que él no se sintió lo suficientemente capaz de poder aceptar tan altísima autoridad en su casa. No se sintió digno de que tal autoridad, pero no era tal autoridad sobrehabía su casa. La visión que él tenía de Jesús era la visión del Mesías. Él todo lo puede. Jesús tiene autoridad. Y como tiene tanta autoridad, él fue a clamar. No sabemos si no se dice nada de la fe del siervo que quedó en la casa. Pero el centurión estaba activando la fe. Vamos a este escenario. Él se compadeció de su siervo, esclavos. Se compadeció de que estaba gravemente enfermo. Y es posible, estamos estableciendo un escenario. Le dijo al siervo, hay un hombre que está haciendo maravillas en Jerusalén, en Israel. Y en esos momentos está en Capernaum. Está haciendo milagros, sanando enfermos, resucitando muertos, dando vida a los muertos, vista a los ciegos, sanando, limpiando leprosos. Esa persona con tanta autoridad es la que te va a sanar. Es posible. Él salió a encontrarse con Jesús. La escritura me dice, vino a él. Entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Él tenía plena certeza de que la autoridad que emanaba de Jesús era capaz de poder sanar a su siervo que estaba varios días de distancia de Capernaum. Y entonces él le dice, bueno, usted puede argumentar, pero él no quiso que Jesús fuera a su casa porque eran como 3 días. ¿Usted cree que Jesús no lo sabía? Mira, pero cada vez que Jesús habla, Él quiere saber qué tan dispuesto estás tú a obedecer, a recibir la palabra como del reino y como miembro del reino de Dios. Son 2 aspectos importantes. Usted obedece la palabra de Dios y lo da todo. Entrega con todo. Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión, versículo 8. Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra. Solo dilo. Y se maravilló Jesús. Tantas personas que estaban en Capernaum. Tanta gente que le seguía. No todos los que andaban en el tumulto con Jesús, no todos recibieron sanidad. Porque no todos reconocieron la autoridad que emanaba y que representaba a Jesús mismo. Y es ahí la importancia, es lo que hoy queremos destacar. Mira, para llenar este aspecto, es decir, consolidarlo un poco más, quiero que me acompañe en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice así, como todas las cosas, usted lo conoce, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas
por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de su naturaleza, de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Mire esta gran promesa, mire esta declaración extraordinaria del reino de Dios. El apóstol San Pedro, escribiendo, dice: todas las cosas que pertenecen a la vida, cuando usted es parte del reino de Dios, todas las cosas concernientes al reino de Dios son suyas. Cuando usted recibió a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, cuando usted le abrió su corazón a Cristo, cuando usted permitió que el Espíritu Santo tomara el control de su vida, de su mente, de sus pensamientos, de su corazón, y aplicara el fuego del Espíritu que consumiera toda naturaleza pecaminosa, aceptara la obra redentora de Cristo en la cruz, la muerte, porque cuando Jesús murió, dijo, está registrado en los evangelios: todo se ha consumado, todo se ha terminado, todo se ha cumplido. El nuevo pacto se ha renovado. Ha habido un nuevo pacto con la sangre del Cordero, un Cordero inmolado sin mancha alguna, el cual, dice el libro de Hebreos, él siendo sumo sacerdote, se entregó a sí mismo. Él fue el Cordero inmolado y fue el sumo sacerdote, estableciendo un nuevo reino, el reino de Dios en la tierra. Entonces el apóstol San Pedro me dice que todas las cosas nos han sido dadas, como todas las cosas que pertenecen a la vida, es decir, todas tus necesidades, todas las cosas, porque es importante. A veces nosotros somos de mentalidad muy religiosa, creemos que Dios solamente se encarga de nuestras necesidades emocionales o mentales y físicas. Bueno, hay sanidades, milagros, señales y prodigios, pero Dios también quiere intervenir en tus finanzas. Y ha establecido, de eso seguiremos hablando posteriormente, ha establecido cómo usted también puede ser bendecido financieramente, porque escrito está: la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. No dice se nos dará si nosotros hacemos ciertas y determinadas actividades, si nosotros no. Nos han sido dadas, son parte integral. Es decir, la Constitución de cada país, por poner un ejemplo, dice qué beneficios tiene el habitante, el ciudadano de esa nación. Bueno, el reino de Dios me dice qué beneficios están consignados en las Escrituras. ¿Qué beneficios tengo yo como miembro del reino de Dios? No te maravilles, dice Jesús, no te maravilles que te dije, te es necesario nacer de nuevo. Es la única manera. Me habla de que la actitud para nacer de nuevo es como la de un niño. Si recibieres el reino como un niño, ¿verdad? Porque de los niños, de los tales, de los que tienen esa actitud como la de un niño, de los niños es el reino de Dios. El reino de Dios. Jesús en el monte de la bienaventuranza dijo: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Usted y yo como pobres recibimos las riquezas del reino de Dios en abundancia, que enriquecen todos los aspectos de nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo. Dios se encarga de darnos lo que nosotros necesitamos. Vamos a terminar esta parte. No quiero llevarlo mucho tiempo porque deseo que usted la evalúe, la digiera, le permita al Espíritu Santo que esta revelación de Dios en verdad haya fruto, haya un terreno fértil en su corazón, como la parábola del sembrador, y da fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Promesas. Entonces encontramos el centurión. El centurión estableció lo que significa la autoridad del reino. Yo le digo a este va y va, le digo al otro venga y viene, le digo al siervo haz esto y lo hace. Punto. Así es el reino de Dios. Jesucristo da una promesa y se cumple. Por eso Marcos registró en capítulo 11, versículo 24. Y cuando estéis orando, creed que lo recibiréis. Creed que ya lo has recibido y vendrá. Ejecuta y recibe lo que el reino de Dios tiene para ti, tiene para ofrecerte.
La palabra, usted conoce la definición, Hebreos capítulo 11, versículo 1, me dice que es fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El versículo de hoy que establecimos aquí en pantalla, que usted ve detrás mío, es Colosenses capítulo 3, versículo 2, que dice, piense de las cosas del cielo, no en las de la tierra. Piense en el reino de Dios, no en el reino de los hombres. Piense lo que el reino de Dios tiene para ofrecerle versus lo que el reino de los hombres tiene para ofrecerle. De eso hablaremos posteriormente, del reino de Dios, del reino de los hombres. El sistema en que el hombre está establecido aquí en todas las naciones y en toda la tierra versus el reino de Dios y sus beneficios, sus diferencias y la participación. Porque el apóstol San Pedro nos ha dicho, como todas las cosas nos pertenecen. Y yo lo repito porque es importante. Porque para que por medio de ellas, dice, son preciosas y grandísimas promesas que nos has dado para que por medio de ellas lleguemos a ser participantes, no espectadores, participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, habiendo huido del sistema. El sistema que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, de la herencia que tuvimos de Adán. Sí, Dios le dijo a Adán, ahora con el sudor de tu frente te ganarás el pan diario y la tierra te va a producir cardos y abrojos. O sea, la vida de este sistema establecido que usted negó, que usted rechazó, el reino de Dios en el que Adán vivía, él no tenía nada de qué preocuparse, no había ansiedad, no había angustia, no había escasez. Había una relación perfecta con Dios. Y todo eso lo desechó. Él cometió traición, diríamos. Traicionó todo el reino de Dios y fue expulsado a un sistema al cual, cuando Lucas relata la tentación de Jesús, dice que el diablo le dijo a Jesús, todos estos reinos se me han sido dados. Aquí hay un reino, el reino de la potestad del aire. El Dios de este siglo lo identifica Pablo. Entonces, el reino de Dios tiene grandes ventajas, grandes beneficios que Dios quiere que usted eche mano, porque estas promesas son preciosas, son grandísimas, para que por medio de ellas usted sea participante de la naturaleza divina. Dios quiere que usted sea participante de la naturaleza divina. Medítelo por un instante. Dios quiere que su bendición sobreabunde en usted, porque usted y yo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Amado, amada en Cristo, es nuestra oración de que usted le permita al Espíritu Santo que renueve su mente, renueve su corazón y aplique los principios del reino de Dios. Primero es necesario nacer de nuevo. Esto incluye nacer de agua y del Espíritu. O sea, no es nacimiento físico. La fe no se hereda. Padres cristianos no nacen. Eso sí, los hijos de padres cristianos no nacen cristianos. Tienen que ellos que tomar la decisión. La decisión es individual. Usted decide en qué reino, de qué reino ser ciudadano. ¿De qué reino? Y cuando usted le abre su corazón a Jesús, la Biblia me dice que todo aquel que invocar el nombre de Jesús será salvo. Todo el que invocar el nombre de Jesús será salvo. Y yo le invito a que usted invoque hoy el nombre de Jesús en su corazón. La Escritura me dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amigo, usted puede creer que Dios es Dios, creador de cielos y tierra, pero Dios quiere. Dice la Escritura que Dios no quiere, y por eso las promesas, Pablo hablando de las promesas que Dios ha dado, hay muchas promesas que todavía no se han cumplido, pero dice, no es que Dios se tarde, y él pone la relación, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No es que las promesas de Dios se tarden, es que Dios quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento y se salven. Él quiere que todos los seres humanos conozcan lo que Él ha preparado por medio de Cristo para el reino de Dios. Así que, ¿cuál es mi invitación hoy? Que usted le abra su corazón. Y así como el centurión, usted reconozca autoridad. Dice, Señor, tan solo di la palabra. Y yo sé que lo que tú digas se va a hacer realidad en mi vida. Pero yo tomo la decisión hoy
Hoy tomo la decisión de abrirle la puerta de mi corazón a Jesús. Hoy tomo la decisión. No solamente lo creo en mi corazón, ahora yo lo quiero confesar con mi boca porque quiero encontrar salvación. Así que oremos juntos. Tome usted la decisión y diga sí. Puede de todo corazón, dígale: Señor Jesucristo, yo quiero participar de todas las bendiciones, de esas preciosas, grandísimas promesas que tú tienes en tu reino. Por eso hoy abro las puertas de mi corazón. Hoy te pido que me perdones. Que perdones todo lo que he pecado contra el cielo y contra ti. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Sana mi alma, sana mi mente, sana mi corazón. Yo te invito a que tú seas a partir de hoy el Señor de mi vida. Sé mi único y suficiente Salvador. Bautízame con tu Espíritu Santo para que me revele todo lo que tienes prometido para mí en particular en tu reino. Y cómo yo puedo ser instrumento de bendición, iniciando conmigo mismo, mi familia y un círculo más externo cada vez. De manera que yo pueda ayudar, trabajar en la expansión, el crecimiento del reino de Dios. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra hoy la creo. Tú lo has dicho, que si con mi corazón creo y con mi boca lo confieso, soy salvo. Hoy creo tu palabra y recibo tu salvación en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta sencilla oración, hoy domingo 26, recuérdalo. Oh, este domingo yo entregué mi corazón a Jesús. Yo entregué mi corazón a Jesús. Y significa que las promesas son para mí. Y cuando el enemigo venga a atacar, usted dice: no, yo tengo promesas grandes, preciosas, valiosas, eternas, inconmovibles, que Dios tiene para mí. Independiente de las circunstancias, Dios ha prometido cuidarme, sacarme adelante, proveerme, defenderme, sustentarme, sostenerme a mí y a los miembros que están en mi casa. Por eso yo tomo la decisión que yo en mi casa serviremos al Señor de todo corazón. Y las promesas de Dios, independientes de las dificultades, de la adversidad que eventualmente se pueda presentar, Dios cumple sus promesas. Amén. Hermanos, entonces yo les invito a que ustedes sigan adelante, compartan el video, expárzanlo por todas partes para que muchos más conozcan que en Cristo hay salvación, vida nueva, vida con propósito. Compártanos sus inquietudes, sus impresiones, sus necesidades de oración, y juntos somos una comunidad, somos el cuerpo de Cristo. Y cuando dice la Escritura, cuando un miembro se duele, a todos nos duele. Piense, y Pablo utiliza el cuerpo humano. Usted se machuca un dedo y no significa que la única parte que le duele es el dedo. Usted le duele todo. ¿Sí? Así mismo es la iglesia. Somos unidos, unos, y vamos entretejidos, creciendo, sustentados por Jesucristo, parados sobre la roca eterna, que es Jesucristo mismo. Dios les bendiga rica y abundantemente, y nos vemos en una nueva oportunidad. Amén y amén.